1 millón. Vamos a vender acciones por 1 millón. Y los dividendos como son constantes, vamos a decir que el dividendo es igual a un 4%. Vamos a incluir en gastos de emisión que es pagar las comisiones a la agencia de bolsa, a la bolsa boliviana de valores, y eso tiene un costo de 37.000 bolivianos o pesos. Por supuesto, también hay nuestra alícuota impositiva del 25% que alcanza las utilidades. Desde el punto de vista gráfico, diríamos que vamos a tener un periodo 0, un año 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente hasta infinito. ¿Por qué decimos que es al infinito? Porque las acciones no tienen plazo. Las acciones duran hasta donde dura la empresa. ¿Cuánto dura la empresa? No tengo la menor idea. Todo depende de si es bien gestionada, puede durar, vivir años, ¿no? Sí. Ahora, todos los algunas variables. La emisión total vamos a simbolizar como ET. Esa es la emisión, la plata que han recibido por venta del bono. Los dividendos vamos a simbolizar con una T. Los gastos de emisión con una G. Y la alícuota del impuesto con una T. En el tiempo, ¿qué se va a dar? En el periodo 0 se va a recibir el dinero producto de la venta de las acciones. Cuando termine el periodo 1, ¿qué entrada o salida? Ah, no, aparte, en el periodo 0, ¿qué más se va a dar? ¿Los qué? Los gastos de emisión, ¿no? Entonces nos va a entrar dinero por vender las acciones y va a salir dinero por los gastos de emisión. Termina el año 1. ¿Hay una entrada o salida del dinero? Porque una pregunta, terminando el año 1, ¿hay una entrada o salida del dinero? Entrada de ¿Por concepto de qué? Pago de dividendo, ¿no? Entonces, si es salida de dinero, vamos a decir mismo D. En el segundo año, ¿qué entrada o salida de dinero hay?
Pago de dividendos, ¿no? Porque el socio no va a decir, me pagas el año y después nunca más me pagas. Se supone que nos van a pagar dividendos. Este dividendo, ¿cómo va a ser en relación al año 1? ¿Mayor, igual Es o menor? constante. Es igual. ¿Por qué tendría que ser igual? Constante. Porque es Constante. ¿y qué? Constante. ¿Por qué debería ser igual? ¿Por qué? ¿Porque se les ha ocurrido? No, porque es una No, obligación. ¿qué? Porque son acciones preferentes. La del superficie. ¿Por qué? Porque son obligaciones previamente ya acordadas. Tibio. ¿Por qué? Porque los dividendos preferentes son constantes. No suben en el tiempo, se mantienen. Pagamos lo mismo todos los años. Entonces, como es un dividendo preferente, porque es acción preferente, los dividendos van a ser igualitos todos los años. Entonces, el dividendo del año 1 va a ser igualito al dividendo del año 2. Le estoy poniendo signo negativo porque es salida de plata. El dividendo del año 2 será el mismo del año 3 y así sucesivamente hasta el dividendo infinito. Para que ya no te conozcan. Esto es desde el Me punto de quiero vista comunicar. gráfico. Una ecuación que siempre hemos trabajado es esta, ¿no? Donde los desembolsos de hoy deben ser igual a los desembolsos del futuro traídos al presente. O los desembolsos de dinero restados a los desembolsos de dinero futuro traídos al presente nos dé cero. Entonces, si utilizo la primera ecuación, ¿qué son los desembolsos de dinero de hoy? Son el total de la emisión menos los gastos de emisión. Ese es el dinero de hoy. ¿Y eso es igual a qué? Esto es igual a todos los pagos de dividendos que haya, dividendos preferentes, pero traídos al presente a una tasa de interés y tenemos que hacer una sumatoria de todos los dividendos desde el periodo 1 a infinito elevado elevado a 1 a
igualitos en el tiempo, estos vienen a ser conocidos con el nombre de anualidades perpetuas. Porque las perpetuidades, como vimos en matemáticas financieras, son pagos iguales hechos en tiempos iguales. Pero en este caso no es una anualidad cierta. La anualidad cierta significa que tiene un inicio y tiene una terminación. Entonces deja de ser cierta porque no se sabe cuándo termina. Y en sustitución de esa palabra cierta entra la perpetuidad. Es una anualidad perpetua, porque está al infinito. Luego vimos otras características de las anualidades, si es simple, si es ordinaria, dependiendo si igualan a los periodos de pago o los periodos de capitalización, y si se paga al principio o al final del periodo. Los dividendos se pagan al final del periodo, al terminar el año, no al empezar. Con estos casos, con todos estos temas que estamos hablando, lo que hacemos es para encontrar cómo puedo traer al presente infinitos dividendos, lo que hacemos es aplicar un límite, que lo aplicamos en las fórmulas de anualidades, para determinar el valor actual de una perpetuidad. Y el valor actual de una perpetuidad, estoy hablando chino, creo, ¿no? Porque nadie se acuerda un pito de eso, creo. Las anualidades perpetuas, simples y ordinarias nos decían que tiene un valor actual, no así un valor futuro. Y habíamos visto en matemáticas financieras que la manera de calcular el valor actual de una anualidad perpetua, simple y ordinaria no era otra cosa que decir o que dividir a la anualidad R, que le llamábamos, sobre la tasa de descuento I. Entonces esta era nuestra fórmula que habíamos utilizado en las anualidades perpetuas para hallar el valor actual de una anualidad que le llamamos R sobre I. Entonces esta herramienta es la que nosotros utilizamos para aplicar al tema de dividendos. ¿Por qué? Porque al ser un dividendo preferente estamos frente a pagos iguales, en tiempos iguales. Y como los dividendos se pagan al final del año, estamos con la característica de ser ordinario. Y simple porque vamos a determinar una tasa que se capitaliza, una tasa de descuento que se capitaliza de manera anual. Por ende, esta fórmula que está en el recuadro significa el resultado de la sumatoria de 1 al infinito de traer dividendos que están en el futuro al presente. Entonces, todo eso aquí es igual. Estamos diciendo el total de la emisión y los gastos de emisión es igual a la sumatoria de los dividendos futuros traídos al presente. Pero la fórmula que vamos a usar está en el cuadro, por lo tanto, la R, que en el tema de anualidades lo habíamos simbolizado como la anualidad, en el ejemplo, la R para nosotros es la D, el dividendo. Y eso se divide entre la tasa de descuento I, que no sé cuánto es. Entonces nuestra ecuación se ha reducido a la mínima expresión aprovechando la herramienta de las anualidades perpetuas, ¿no? Y de acá lo que tenemos que hacer es despejar ¿qué? I. Entonces I será igual
D sobre los gastos, el total de la emisión menos los gastos de emisión. Así sería despejando I. Entonces, siguiendo al ejercicio, lo primero que hacemos es el cálculo del dividendo precedente. ¿Cuánto es el dividendo preferente? 4%. ¿De qué? De la misión total. Vamos a pagar 4% de qué? ¿Cuál es la base imposible? El capital preferente. En este caso, ¿cuál es el capital preferente? 1.000.000. 1 millón. Entonces, esa D va a ser igual al 4% multiplicado por el millón. Entonces, el dividendo anual es 40.000. Ok. Pero necesitamos calcular el costo de capital. Pues vamos a decir I es igual a los dividendos, que en este caso son 40.000, dividido entre el total de la emisión. ¿Cuánto dinero hemos recibido por la emisión? 1 millón. ¿Y cuánto gastamos? Los gastos de emisión. 37.000, ¿no? Hacemos estas operaciones y el resultado será nuestro resultado será 4.15%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como estamos trabajando con dividendos anuales, esta tasa que estamos hallando, ¿qué periodicidad tendrá? También será anual. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con dividendos anuales, ¿no? Entonces, el costo de capital viene a ser esta I que estamos calculando y que vendría a constituir un costo de capital anual con impuestos todavía. Entonces, esta I ya no necesita ser convertida en una E, porque ya es tasa anual. Pero lo que sí necesitamos es quitarle los impuestos, es decir, quitarle los beneficios de pagar menos utilidades. Entonces, a las variables con las que estamos trabajando, tenemos que preguntarnos a cuál le afecta la tasa impositiva. A los dividendos. Pagar dividendos va a ser que paguemos menos impuestos a las utilidades. ¿Sí o no? Si dicen no, ¿por qué? Sí, pues.
¿Los dividendos nos hacen pagar menos impuesto a las utilidades? Es la pregunta. ¿Sí o no? Respuesta. ¿De dónde salen pues los dividendos? Ya hemos visto este tema, es el primer tema que hemos entrado a ver en el semestre. ¿De dónde salen los dividendos? De las utilidades, del resultado final. Del resultado final, ¿no ve? Del resultado final del estado de resultados, es decir, de las utilidades. Y entonces, ¿pagar dividendos les hace pagar menos impuesto a las utilidades? No, porque ya está cerrado. El estado de resultados ya está cerrado. Ya se ha determinado la utilidad. Y de ahí sacamos el dividendo. Entonces, esta conclusión hace de que vamos a multiplicar por 1 menos t a los dividendos. No. A la emisión total, a la plata que me van a dar por vender las acciones. ¿Es deducible al impuesto a las utilidades eso? ¿Dónde voy a registrar esa plata que me están dando por la emisión total de las acciones? ¿Dónde va a ir eso? Eso también ya saben. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde? En el balance, ¿en qué parte? En el patrimonio neto, como parte del capital preferente. Entonces, ¿le vamos a multiplicar por 1 menos t? No, porque esa cuenta no nos hace bajar el impuesto a las utilidades. No va como gasto, no va como costo. ¿Qué otra variable más tenemos? Los gastos de emisión. Los gastos de emisión nos va a hacer bajar la utilidad. Sí, porque va a ir como gasto al estado de resultados. Entonces, a esa variable sí le vamos a multiplicar por 1 menos. Y con este ajuste, otra vez procedemos a calcular el costo de capital, pero sin impuesto. Entonces diríamos que el dividendo sigue siendo el mismo, 40.000, y dividimos entre 1.000.000 menos 37.000 multiplicado por 1 menos t. Cuyo resultado nos daría 4.11. Y este vendría a ser el costo de capital anual sin impuestos. ¿Estamos? Y como es el impuesto, este es el que me interesa mancharlo porque lo vamos a tomar en cuenta en el resultado que vayamos a obtener de la baja. ¿Ok? ¿Sale? ¿Está saliendo, no? Sexta fuente de financiamiento. Vamos a emitir acciones
a emitir acciones comunes por 1.400.000. Y en este caso, lo máximo que vamos a poder tener como información es el primer dividendo, el dividendo del año 1. Y no porque no vayamos a pagar, vamos a pagar dividendos. Pero como vamos a ver, lo que tenemos son limitaciones para saber y cuánto va a ser el segundo dividendo, el tercero, el cuarto, el infinito dividendo. Entonces lo que se supone o se asume es un modelo en el cual los dividendos tienen que crecer en el tiempo. Es una cosa muy lógica, ¿no ve? Se supone que una empresa, a medida que pasa el tiempo, va ganando más utilidades. Y si va ganando más utilidades, va pagando más dividendos. Eso es en términos racionales. Entonces, lo que vamos a tener como datos, como información, máximo es el primer dividendo. Lo vamos a llamar D1. Y el D1, por decirles algo, va a pagar 1.20 pesos por acción. Pesos por acción. Ahora, a ver, para tener 1.400.000, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar que el valor nominal de la acción, cada acción, ¿cuánto cuesta? Vamos a decir que cuesta 140 pesos. Y el número total de acciones emitidas son 10.000. De manera tal que si multiplico 140 por 10.000, nos da el 1.400.000. ¿Estamos? Y estamos diciendo que el dividendo del año 1 va a recibir 1 peso con 20 centavos cada acción. Vamos a tener también gastos de emisión, por supuesto. Vamos a tener el impuesto. Y ahora vamos a tener una tasa de crecimiento de los dividendos. Como estamos asumiendo que las empresas siempre suben sus utilidades, vamos a asumir una tasa de crecimiento de los dividendos. Y esto vamos a asumir que es de 1.5% cada año. Es decir, cada año va a subir 1,5% el dividendo. Y para hacer 1,5 en relación al año anterior, ¿no? En otras palabras, el dividendo del año 1 es 1.20. El dividendo del año 2, ¿cuánto será? Calculen. ¿Cuánto les da? 1.22. Y el siguiente dividendo, otra vez lo hacen crecer en 1.5%. ¿Cuánto es? 1.20. ¿Por qué tardan si están con 23 me sale. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser nuestro gráfico?
vamos a tener un total de la emisión en el periodo cero, vamos a tener gastos de emisión en el periodo cero, y después en el año 1, cuando termine el año 1, ¿qué vamos a pagar? Vamos a pagar el dividendo del año 1, que lo tenemos como dato. Y en el año 2, ¿qué es lo que vamos a cancelar? Vamos a cancelar el dividendo del año 1 multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento, la voy a llamar G como gradiente. Entonces, el dividendo del año 2 va a ser el dividendo del año 1 más la tasa de crecimiento 1 más G. De ahí sale el 1.22, ¿correcto? Para los incrédulos, decimos 1.20 multiplicado por 1.0015. Estamos haciendo esa operación. Entonces, si ustedes multiplican, les va a dar 1.20 por 1.015 del 1.18, que es 1.21. Que lo van a redondear a 1.22. ¿Cómo va a ser el dividendo del año 3? Va a ser el dividendo del año 2. Otra vez lo voy a hacer crecer con la gradiente. Entonces eso va a significar poner dividendo del año 1 por 1 más G, todo eso vale el año 2, por otra vez 1 más G. Lo estoy volviendo a hacer crecer en otras palabras. Y esto matemáticamente lo podemos simplificar elevando al cuadrado. Así lo puedo dejar. El dividendo del año 3 es igual al dividendo del año 1 por 1 más G elevado al cuadrado. Si quisiéramos perder el tiempo en la clase, sacaríamos por el año 4. Pero como ya sabemos la tendencia, ¿cómo va a ser el dividendo del año 4? De 1 por 1 más G elevado al 1. El siguiente va a ser de 1 por 1 más G elevado a la cuarta. Y así sucesivamente. ¿Y cómo va a ser el último dividendo? El del infinito. Va a ser de 1 más G elevado a infinito menos 1. Así va a ser el último dividendo. ¿Dónde? En el infinito. ¿Dónde es el infinito? ¿Quién sabe? Pero eso va a ser la lógica del modelo de crecimiento de dividendos para el caso de las acciones comunes. Vamos a volver pronto a esto porque vamos a aprender a ver varios modelos para cuantificar el valor que tiene una acción en el mercado. Pero ahorita lo que nos concentraremos es que tengo un dividendo que es infinito y que además estamos asumiendo que ese dividendo crece en el tiempo con una tasa de crecimiento. Otra vez echamos mano a las anualidades, pero en este caso anualidades perpetuas que crecen de manera geométrica en el tiempo. Su fórmula de esas anualidades es así.
tiene un valor actual donde la anualidad R, que crece en el tiempo, viene a ser la primera anualidad, la R1, y va a estar dividida por 1 menos G, que viene a ser I, la tasa de descuento, y G, la gradiente, la tasa con la que crece en el tiempo. Entonces aprovechamos esta fórmula para aplicar en nuestro ejemplo y decir lo siguiente. Los dineros de hoy, ¿cuáles son? La emisión total menos los gastos de emisión. Sobre el valor actual de los dividendos que crecen en el tiempo, y para eso necesito simplemente el dividendo del año 1. Y eso lo voy a dividir entre la tasa I, que es mi costo de capital, que no sé cuánto es, eso es lo que quiero averiguar, menos la gradiente con la que estamos trabajando. Ahora, voy a despejar I. Para que la I se quede solita, y lo hacemos por partes, vamos a decir emisión total menos gastos de emisión multiplicado por I menos G igual a D1. Después voy a dejar I menos G solitos y lo voy a botar. Todo lo que me está multiplicando al otro lado va a ir a dividir. ¿Sí? Y luego este menos G que me está restando, que me estorba, lo voy a llevar al otro lado. ¿Con qué? Con signo positivo. Entonces voy a decir más G. Y esta relación que acabamos de despejar es una fórmula que nos va a permitir calcular el costo de capital de un dividendo que crece en el tiempo a través de esta tasa o esta gradiente. Con esta información entonces ya no es sencillo, porque vamos a decir I es igual al dividendo número 1. ¿Cuánto es el dividendo número 1? 1.20. Ese 1.20 va a estar dividido entre 1.400.000, que es el importe de la emisión total, menos los gastos de emisión, 37.000. Esto nos daría como resultado y la gradiente, ¿no? Nos estamos olvidando. Más la gradiente es 1.5%. O si quieren lo colocan al tanto por ciento, da igual. Entonces el resultado que estamos determinando será igual al tanto por ciento. Revisemos.
1.20, ¿no? Pero es el dividendo de una acción. ¿Cuántas acciones tenemos? 10.000. Entonces tengo que multiplicar 1.20 por 10.000. Por eso que me estaba saliendo una tasa miserable, ¿no? Entonces el dato está bien, 1.20. Lo voy a dejar así, multiplicado por 10.000. ¿Y de dónde sale 10.000? Porque son 10.000 acciones. Entonces diríamos, el dividendo del año 1 es 1.20 por 10.000 acciones. Eso les da 12.000. Y esos 12.000 me lo van a dividir entre 1.000.000 menos 37.000. Y a ese resultado le van a añadir la gradient. Entonces el costo de capital que les debería dar, chicos, es 2.38. ¿Debe estar igual? 2.38. Ese es el costo de capital de las acciones comunes. Ese costo de capital, ¿qué periodicidad tiene? Es anual. ¿Es con impuestos o sin impuestos? Con impuestos todavía, ¿no? Entonces, este dato que acabamos de calcular para nosotros es lo que llamamos el costo de capital. Y ese costo de capital es anual con impuestos. ¿Qué tendríamos que afectar para que sea sin impuestos? ¿A cuál variable? ¿A cuáles variables? Solo los gastos de emisión, ¿no? Porque la emisión total igual es una cuenta de patrimonio neto, el capital común. El dividendo no es deducible. Y la única cuenta que sí es deducible es el gasto de emisión. Entonces, colocando la misma información, tendríamos que los 37.000 los vamos a multiplicar por 1 menos 0.25, que es la tasa del IVA. Y luego le vamos a sumar la gradient. Con todo ello, nos da aquí abajo es esto, aquí abajo es los 1.700.000 menos de esto, está bien. Aquí es. A mí me da 2.35. A ver, repliquen, calculen. Aquí se puede paréntesis, ¿no? Entonces, si no pones bien paréntesis, no puede ser. 2.37, 45. Vamos a poner paréntesis. Pero es mucho peso. Pon dos más. ¿Da igual? Con eso está bien. Aquí pon uno más. Aquí se da. Uno más. Uno más.
Ya no se preocupen, esta es la última punta que estamos viendo. Se olvidó lo mismo. Es el mismo. Sí. 2.38 personas. Entonces, a este costo de capital es lo que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque tiene ya excluido el tema de impuestos. Entonces, decimos costo de capital anual sin impuestos. Sí, sí. Ok. ¿Cuáles serían las otras fuentes de financiamiento que podríamos tener? Porque estas son ya de patrimonio neto, ¿no ves? Podrían ser las utilidades que no han sido distribuidas en gestiones pasadas. Podría ser la utilidad de esta gestión. Podría ser la reserva legal. Todas esas cuentas están dentro del patrimonio neto. Todas esas cuentas pertenecen a la empresa. Entonces lo que se asume es que todo ese dinero que está representado en las otras cuentas va a ganar lo mismo que está ganando el accionista común. O sea, si por ejemplo yo les digo, mi empresa que estoy inventándome tiene además utilidades no distribuidas. Tiene además platita guardada en la cuenta de reservas legales. Tiene también dinero en cuentas de reservas voluntarias. Todos estos cuentas con el dinero que tengan como saldo, todas estas cuentas van a ganar lo mismo, es decir, van a ganar el 2.3745 como costo de capital. ¿Sí? No se preocupen, vamos a hacer ejercicios. Yo sé que más de 3/4 partes del aula está sin computadora. No sé cómo estará sus cálculos. Pero ahora vamos a resumir. Bien. Vamos a colocar una columna con las fuentes de financiamiento. Vamos a colocar el costo de capital con impuestos. Y vamos a colocar una columna del costo de capital Sin impuesto. sin impuestos. Me estoy olvidando de 2 columnas más. Vamos a colocar el importe de la fuente de financiamiento. O sea, cuánta plata estoy obteniendo de esa fuente de financiamiento. Voy a sacar su porcentaje, su participación, en términos porcentuales. Y voy a sacar por fin la vaca.
plata nos han prestado los proveedores? Nos han dado 6.580 como crédito. ¿Sí? ¿Y cuánto ha sido su costo de capital que hemos sacado? Ahí está. 23.48. El anual. Eso lo voy a jalar acá. Esta es la primera fuente de financiamiento. Ahora, en el caso de los proveedores, no calculamos el impacto del impuesto, ¿no? Entonces, como no tenemos, lo vamos a repetir en la columna de costo de capital sin impuesto. Y nos vamos inmediatamente a la segunda fuente de financiamiento. ¿Cuál era? El crédito bancario de corto plazo. A manera de ejercitar, hemos calculado un crédito pagando intereses al principio y otro escenario pagando los intereses al final. Vamos a elegir uno de los dos. Cualquiera. Ya, al vencimiento, como dice el compañero. Entonces, ¿cuánta plata nos han prestado? El préstamo bancario de corto plazo. 180.000. Y ahora busco cuánto ha sido su costo de capital pagando intereses al vencimiento. Eso también ya lo tenía. Buscamos el costo de capital anual sin impuestos. $21.48 era el costo de capital anual con impuestos. Ese no me sirve. Y aquí lo hemos colocado con fondo color amarillo. Miren. Entonces rescatamos el costo de capital anual sin impuestos. Ah, perdón. Tenemos con impuestos y sin impuestos, ¿no ven? Entonces, el con impuesto era 21.48 y el sin impuesto 15.79. Estoy rescatando los dos. Luego habíamos trabajado con un crédito hipotecario. Con la hipoteca, ¿cuánta plata hemos conseguido? 900.000. Y habíamos calculado su costo anual con impuesto y sin impuesto. Costo anual con impuesto nos daba 14.01. Costo anual sin impuesto 10.32. El lunes habíamos conseguido plata emitiendo bonos. ¿Cuánto dinero? 1,5 millones. Y habíamos calculado también el costo anual con impuesto y sin impuesto. Rescatamos esos dos valores. Con impuesto 7.43, sin impuesto 5.55. Hoy día, ¿qué hicimos? Emitimos Bonos.
acciones, preferencia. ¿Cuánta plata conseguimos? 1 millón. ¿Cuál es su costo de capital con impuestos? 4.15. Costo de capital sin impuestos, 4.11. Y finalmente habíamos emitido acciones comunes. ¿Cuánto dinero? 1.400.000. Costo de capital con impuestos. 238. Sin impuestos. 237. Ok. Y hasta ahí tenemos nuestras fuentes de financiamiento. Y también les decía, si ustedes me dicen que tienen platita en reserva legal, entonces colocan acá por reserva legal. Y me dicen cuánta plata tienen en reserva legal. Si ustedes me dicen tengo 200.000 en reserva legal, entonces colocan en la columna de importe los 200. ¿Y qué costo de capital vamos a asumir? El mismo de las acciones comunes, tanto con impuestos y sin impuestos. Nos inventaremos otra cuenta más. Supongamos que tenemos utilidades no distribuidas. Y me fijo en el balance cuánta plata tengo en utilidades no distribuidas. Supongamos que tenemos 375.000. ¿Y qué costo de capital vamos a poner? El mismo de las acciones comunes. Ya, con eso ya está bastante completito nuestro cuadro, ¿no? No necesitamos hacer cálculo separado para la fuente de financiamiento que es reserva legal y utilidades distribuidas, porque asumimos que es el mismo costo de las acciones comunes. Por eso es que no estamos haciendo ningún cálculo. Entonces la empresa en este momento tiene estas fuentes de financiamiento, pero tienen una característica. Todas estas fuentes tienen costo de capital. Pero eso no significa que la empresa no tenga otras cuentas que no tenga fuente de costo de capital. Puede haber. O sea, en otras palabras, no me digan que esto es la sumatoria de todo el pasivo más el patrimonio neto. No. ¿Todas las cuentas del patrimonio neto tienen costo de capital? Sí, todas. En cambio, en el pasivo, no todas. Escogemos para la UAC solamente las que tienen. Y las que no tienen, no es que no existan, las dejamos de lado de la UAC. Solamente entran las que tienen. ¿Listo? Ok. Unos minutos más, ya están cansados, están podridos con este tema, pero estamos ya llegando al resultado final. Este es el método largo, que nos ha costado 2 semanas cerca. El corto lo vamos a hacer la próxima clase en 10 minutos. Desde la UAT. El miércoles. Así elaboramos nuestro resumen. Entonces esto implica, chicos, que tienen que haber desarrollado sus ejercicios uno por uno. Luego hacemos el total. El total no es otra cosa que la suma de la columna. Ya está. Entonces la plata que tiene costo son 5,5 millones. La columna de participación no es otra cosa que sacar los pesos relativos de cada fuente de financiamiento. Entonces divido el parcial frente al total. Y lo expresamos al tanto por ciento.
Y eso se supone que es igual al 100%, lógicamente. Bueno, con estas dos columnas ya nos está dando mucha información. Nos está diciendo que la principal fuente de financiamiento de esta empresa, ¿cuál es? Emisión de bonos. Los bonos. Una cuarta parte de la plata con la que trabaja la empresa está sacando de los bonos. La siguiente fuente de financiamiento más importante, las acciones comunes. Con los bonos y las acciones comunes estamos logrando financiar el 50%. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más reducida? Proveedores. Los proveedores. Esa es la que me está dando menos cuota. Entonces, esta columna de la participación ya nos está dando la relevancia que tiene cada fuente de financiamiento. Y esta participación viene a ser para nosotros el ponderador, porque el ponderador lo que pretende reflejar es la importancia de la fuente. La fuente que es más importante, su costo de capital va a influir más. La fuente de financiamiento que tiene menos importancia, su costo de capital va a influir menos. Entonces, este porcentaje para nosotros estadísticamente viene a ser el ponderador, no se olvide. Porque la WACC es un promedio ponderado, no es un promedio simple. ¿Estamos? Ok. Ahora, las otras dos columnas, ya sabemos. Costo de capital con impuesto, costo de capital sin impuesto. A la WACC, ¿qué le importa? El sin impuesto. Porque el sin impuesto significa que ha prorrateado los efectos negativos de la fuente de financiamiento y los efectos positivos. Con la columna que dice sin impuestos nos está dando un mensaje pero brutal. Me está diciendo cuál es la fuente de financiamiento más barata. ¿Cuál es? ¿Cuál es el dinero más barato? Ya pues, solo tienen que buscar el porcentaje más bajo, no hay, entonces ¿dónde están perdidos? ¿Cuál es el porcentaje más bajo? Acciones comunes. Las acciones comunes, las reservas, todo eso, esa es la fuente más barata. Me cuesta 2.37%. ¿Cuál es la fuente de financiamiento más cara? Proveedores. Me cuesta un 23%. Entonces, con esta columna, chicos, ya ustedes pueden tomar decisiones mañana. ¿Qué sería la decisión? Eliminen, paguen las fuentes de financiamiento más caras. O sea, no pidan ya plata del proveedor, porque resulta caro. Podrían fácilmente, por ejemplo, pedir prestado en el corto plazo, pagan 15% y se evitan pagar 23% de la plata del proveedor. Así de sencillo. Si pueden su hipoteca alargarla, inclusive sería mejor, ¿no ve? Porque les costaría 10%, que es mucho más barato que estar pagando 23% al proveedor. Pero ya nos está dando un cuadro bien potente para decidir cómo bajar el endeudamiento o cómo bajar el costo financiero para la empresa. Porque lo estamos viendo de manera objetiva. Ya va a depender de ustedes si pueden emitir más acciones, o pueden emitir más bonos, o pueden prestarse más en el corto plazo o en el largo plazo. Ya ustedes verán qué solución es más factible. Pero lo importante es que deberían eliminar las fuentes más caras, ir cada vez a las fuentes más baratas. Entonces, ya sabemos la importancia de las fuentes y sabemos
los costos de cada fuente. Ok, ahora sí vamos y calculemos la WACC. La WACC, ¿qué es? Si alguien no supiera ponderar, uno diría, ¿cuál es el promedio de los costos de capital? Y dirían, pues fácil, creo que siempre hacen ese problema. Agarre la suma de los costos de capital, es 66.38, y divida entre las fuentes. ¿Cuántas fuentes son? 2, 4, 6, 8. Y diría, el promedio es 8.30. Eso es lo que se llama promedio simple. Y estaríamos en un error si damos esta respuesta. Porque cuando damos esta respuesta estamos diciendo que todas las fuentes son igual de importantes. Y eso es mentira. No pueden decir que la fuente que me está dando 6.580 pesos es la misma importancia de la fuente que me está dando 1,5 millones. No es lo mismo. Entonces, por eso que esta respuesta no sirve. Entonces, ¿cuál es la que sirve? La que pondera. Entonces, para ponderar es algo muy sencillo de lo que tenemos que hacer. Simplemente vamos a multiplicar el porcentaje de la participación por el costo del capital sin impuestos. O sea, la columna F con la columna H. Y ese resultado se lo anotan acá. Y hacen exactamente lo mismo para todas las fuentes y después me lo suman. Y ahí está. Este punto 5.29%, esa es la respuesta. ¿Y qué cosa es ese número? Es lo que estábamos buscando hace 2 semanas. Ese es nuestro costo ponderado de capital. Noten qué gran diferencia es con calcular el promedio simple. Y esto tiene lógica, ¿por qué? Porque me está dando 5.29. ¿Qué está influyendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué impacto, qué influencia tiene para que se dé este número? Están influyendo ¿qué? Las fuentes de financiamiento más importantes. ¿Cuáles son? Ya habíamos visto. La de los bonos. La de los bonos influye con 5.55%. La segunda fuente, ¿cuál es? La de acciones comunes. Eso influye con 2.37%. ¿Y la tercera cuál será? La de acciones preferentes, ¿no? 17%. Eso influye con 4. Entonces miren los números, 7, 4, 2. Entonces sacando el promedio va a estar alrededor de 5. O sea, las fuentes más fuertes influyen con sus tasas de costos de capital de manera más fuerte también. ¿Entienden? Entonces, esta es la lógica con la que se construye un costo de capital, pero en términos reales, chicos. Esto que les acabo de enseñar, mañana, si tuvieran información, pueden ir a su empresa y calcular. O sea, no es teoría, es práctica. Lo único que necesitan saber son sus costos de capital, sus plazos, todo eso, y hacen exactamente lo mismo, y lo calculan. No es libro, no es teoría. Ya el otro método que vamos a ver en los 10 minutos asume muchas cosas que podríamos haberla dicho y haber avanzado este tema en 10 minutos, pero después queda uno en la nebulosa cuando uno sale de la universidad y va a la empresa y dice, ¿y ahora cómo? ¿Y dónde sacó su ejercicio? Nos ha dado ya el dato, nos dicen, ¿no ve? En cambio nosotros ahora lo hemos construido el dato. Estamos sacando la tasa de costo de capital. Ok, es mucha información consolidada, hagan en sus casas. Recomiendo, hagan en sus casas. Repitan el ejercicio.